¿Qué tal? Hola, que me he conectado y se me ha desconectado otra vez. He dicho, Sí, digo, digo, uy, no sé si era yo o... Vale, no, no, vale. no, no, he sido yo, he sido yo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, aquí preparada. ¿Qué tal, qué tal el domingo? Bueno, pues he estado básicamente preparando la charla de hoy, mirando artículos, leyendo un O poquito sea, de todo que te y da ya está, trabajo y un poco encima, más. te da trabajo. No, Sí. no trabajabas hoy, hoy librabas. No, trabajo mañana, hoy no, hoy no. Sí, Bueno, sí. oye, pues mira, se va uniendo la gente y bueno, yo como ya he estado hablando contigo, pues ya te conozco, la gente que me conoce a mí, pues ya me conoce a mí, pero te voy a presentar un poquito para Ujú. que, bueno, pues la gente sepa quién eres bueno, que yo estoy, vamos, súper contento de poder hablar contigo y además tenía muchas ganas de, de hacer el directo hoy. Bueno, Perfecto. tú, Idoia, bueno, es la doctora Idoia Álvarez, ¿no? Que es neuropsicóloga, es médico, desde hace ya 4 años que trabaja como médico de familia, ¿verdad? En un centro de atención primaria y bueno, lo que más le gusta es la medicina del estilo de vida, es aquello que está dedicado sobre todo a la prevención de enfermedades del estilo de vida a través de hábitos saludables, ¿verdad? Que es Correcto. lo que más te gusta y lo que más te motiva para ayudar a las personas, ¿no? Para ayudar a la gente. Sí. Correcto, además es lo que más salva vidas, porque la prevención primaria, pues previenes que aparezca la enfermedad y es lo que más hay que fomentar realmente, lo que más salva vidas, sí, sí. Bueno, y dentro de esos hábitos de vida, ¿no? Uno de ellos es el ejercicio físico. Aunque Ujú. hoy vamos a centrarnos sobre todo en dos cosas. Una, las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que ahora bien tú o bien yo explicamos lo que son. Y el ejercicio de fuerza, aunque vamos a hablar de ejercicio en general, aunque bueno, un poquito más específico sobre todo del ejercicio de fuerza, ¿verdad? Eh, Correcto. Enfermedad neurodegenerativa. A ver, así en resumen, son aquellas que provocan muerte celular, ¿no? Ujú. Y causan pues un tipo de degeneración a nivel del tejido nervioso y bueno, pues así la enfermedad más conocida podríamos decir el Alzheimer, ¿no? Aunque tenemos Perfecto. Eso es. algunas más. No entro más yo en lo Exacto. que es la definición de enfermedad neurodegenerativa porque he estado buscando y te puedes encontrar un tocho muy gordo. Pero bueno, Sí, yo creo que en resumen sí sí. que podríamos definirla como, pues eso, aquello que causa una muerte en la célula, en este caso nerviosa, ¿no? Que serían nuestras neuronas, Exacto, las ¿verdad? neuronas. Correcto, sí, sí. Sí, pues antes que de empezar así un poco a entrar en materia, me gustaría agradecer a todas las personas que se van uniendo. Va a ser una charla súper interesante y además vamos a presentar un montón de investigación y de evidencia de, como ha dicho mi compañero, del entrenamiento de fuerza en esta ocasión y el papel que tiene en las enfermedades neurodegenerativas, que como tú bien has dicho, son las enfermedades pues, que, digamos, provocan una muerte neuronal. Yo me he querido centrar sobre todo en tres, que es la demencia tipo Alzheimer, que es el tipo de enfermedad neurodegenerativa más frecuente en personas mayores, en el Parkinson y la esclerosis múltiple. Entonces, cuando quieras empiezo con el Alzheimer. Vamos con el Alzheimer, ¿vale? Yo creo que, bueno, hacemos una pequeña intro de qué es el Alzheimer y nos metemos ahí en ese aporte a nivel de que hemos encontrado. Que, a ver, Ujú. yo siempre digo lo mismo, si es que ya lo sabemos, ¿no? Pero parece como que tenemos que seguir machacando en lo Exacto. bueno, en lo bueno, en lo bueno que es el ejercicio físico y sobre todo también en este caso y para personas mayores ya es brutal. Pero, pero bueno, Sí, Alzheimer, correcto. entramos con él, ¿verdad? Venga, Sí, vamos con ello. entramos con él. Primero vamos a hacer una muy breve introducción a qué es el Alzheimer y un poco cuál es el mecanismo. Y luego mencionaré un par de investigaciones muy recientes sobre pues, el ejercicio físico de fuerza y cómo puede beneficiarse en las personas que tienen Alzheimer. Pues bien, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa
Entonces genera un deterioro cognitivo que es progresivo, difuso y es bilateral en todo el cerebro. Se caracteriza por una pérdida de memoria, alteraciones en el lenguaje, hay cambios en la personalidad, hay desorientación temporoespacial, dificultades para planificar, ¿de acuerdo? Una alteración de todo el comportamiento, del pensamiento y pérdida de memoria. A medida que avanza esta enfermedad, la persona va perdiendo autonomía progresivamente y es entonces cuando la figura del cuidador se hace imprescindible. La duración de la enfermedad, desde el inicio del primer síntoma hasta el final, puede ser de 20 años o más. Es una enfermedad muy larga y que progresivamente pues, se van perdiendo estas facultades. Entonces, brevemente, los dos mecanismos implicados en la demencia tipo Alzheimer son dos tipos de alteraciones. Una es la acumulación de placas de beta-amiloide a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es destruir las neuronas, ¿de acuerdo? Desde fuera adentro, a las neuronas. Y por otro lado, otro mecanismo desde dentro de las neuronas que es, hay una proteína, que es la proteína tau, que al desfosforilarse forma ovillos neurofibrilares y esto desestructura todo lo que es la neurona e impide pues, que se pueda comunicar con otras neuronas y realizar su función de sinapsis, etc. Además, también se ha visto que en el cerebro de una persona con Alzheimer hay lesiones vasculares, ¿de acuerdo? Entonces, las primeras lesiones que os he mencionado suelen ocurrir en un área muy concreta del cerebro que es el hipocampo. El hipocampo tiene una función crucial, de acuerdo, en la formación de nuevos recuerdos y del aprendizaje. Entonces, esta enfermedad tiene una especial afectación en el hipocampo y después se va extendiendo progresivamente a otras áreas del cerebro. Estos daños suelen iniciarse, de hecho, 15 o 20 años antes del inicio de los primeros síntomas, es la fase preclínica. ¿De acuerdo? Entonces, dime, No, dime. no nos damos cuenta antes. Sí, exacto. Hay una fase ya de deterioro de esta estructura del hipocampo con este acúmulo de depósito de placas beta-amiloide y esta desestructuración neuronal que al principio no implica una mayor, digamos, afectación en nuestro día a día, pero que progresivamente va empeorando y a los 15-20 años es cuando esto pues ya vemos los primeros síntomas. La pérdida de memoria, dificultad para comunicarse, para orientarse, alteraciones de la personalidad, etc. Entonces, cada vez es mayor la evidencia, ¿de acuerdo?, de que el origen de la enfermedad se debe a una combinación de factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables. Los factores de riesgo no modificables son la edad y la genética. Es decir, a medida que cumplimos años, hay una mayor probabilidad de padecer este tipo de enfermedad. Por otro lado, la genética influye en el riesgo de padecer la enfermedad, pero no es determinante en el 99% de los casos. La genética no es determinante. Lo que es más determinante de hecho, son los factores de riesgo que son modificables, que son los factores de riesgo cardiovascular, tener diabetes, sobrepeso, hipertensión, colesterol alto, el tabaquismo, factores de riesgo cardiovascular, son los factores que afectan al corazón y también afectan al cerebro. ¿De acuerdo? Estos factores influyen de una manera muy importante sobre el riesgo de padecer este tipo de demencia. Que Además de te corto un dime. segundito, Idoya, que Sí. casualmente en estos, yo creo que todo el que nos está escuchando, que yo voy diciendo, si tenéis alguna duda, la podéis ir ahí apuntando en el chat, que luego las iremos viendo. Que estos factores que has dicho casualmente son esos en los que podemos intervenir a través de, ya sabemos que es el ejercicio físico, casualmente, ¿no? Qué Totalmente. casualidad, Qué casualidad. qué Sí, casualidad. son enfermedades de riesgo cardiovascular en la que el estilo de vida tiene un papel determinante. El segundo aspecto, pues eso, son aspectos relacionados con el estilo de vida, que es nutrición,
Alimentación saludable, ¿de acuerdo? Tiene un papel fundamental en el riesgo de padecer demencia tipo Alzheimer. La actividad física, o por supuesto, la actividad cognitiva estimulante también es muy importante de cara a la prevención y también tener relaciones sociales también es un factor importante que hay que también cultivar. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los factores que son modificables y que son muy importantes de cara a prevenir este tipo de demencia. Entonces, actualmente no existe ninguna fórmula que garantice que no se va a poder, que no se padecerá Alzheimer. No obstante, adoptar hábitos de vida saludables nos ayuda a controlar estos factores de riesgo modificables que mejorarán, pues, con estos hábitos saludables, mejorarán nuestra salud del cerebro y retrasarán o previenen el riesgo de tener Alzheimer. Este sería un poco la introducción. Y Sí, apunto que hasta podemos incluso, en el caso de que vaya a aparecer la enfermedad, no sé si en los estudios que tienes ya estamos dentro de la enfermedad se han hecho con enfermos ya de Alzheimer y se ha visto la sí, los intervención. que Sí, he apuntado aquí, sí. está, Sí. yo lo que he leído también además el que te pasé el otro día en el metaanálisis, es que se puede retrasar la aparición, es decir, vale, lo vas a tener, ¿vale? Aunque no lo sabemos, pero lo vas a tener. Puedes retrasar la aparición hasta 10 años. O sea, Ujú, es decir, si estamos viendo que con lo que has dicho, ese acúmulo de placas aparece incluso 15 o 20 años sin que nos demos cuenta, si a eso le sumamos 10 de un buen ujú, estilo de vida y a través del ejercicio físico, nos estamos yendo a que estamos metiendo 35 años, ¿no? O 30 años más o ujú, menos. ujú. Que, oye, si te dan 30 años, es decir, Sí. tengo 30 años de retraso de la aparición de la enfermedad, bienvenido sea. Quiero decir que Ujú. si sabemos que una intervención va a ser a través de buenos hábitos de vida, yo siempre digo lo mismo, es que no sé qué narices hacemos que no que hay mucha gente que todavía, pues, Ujú. es como que, bueno, eso lo saludable, eso, ¿no? Y es mucho más importante. Vale, cuéntame, Totalmente, sí, sí. esos dos estudios que hacían Sí, intervención. sí, bueno, básicamente voy a mencionar dos estudios que he encontrado interesantes, ¿de acuerdo? Una es una investigación del 2020 publicada en una revista europea de neurociencia y básicamente se investigó el impacto a largo plazo del ejercicio de fuerza a nivel cognitivo y neuroestructural en pacientes ya con un deterioro cognitivo establecido, ¿de acuerdo? Se estudió especialmente el impacto en áreas como el hipocampo, que es la más afectada en el Alzheimer, y bueno, básicamente observaron una neuroprotección cuando se instaura el ejercicio de fuerza hasta un año después del entrenamiento. Os voy a explicar un poco más sobre la investigación. Se randomizaron 100 pacientes en 4 grupos, ¿de acuerdo? Un grupo de ejercicio de fuerza, otro grupo sin nada de nada, un tercer grupo con fuerza y estimulación cognitiva y un cuarto grupo con solo estimulación cognitiva. Lo que es el entrenamiento de fuerza consistía en 2 sesiones semanales de ejercicio, 2 sesiones semanales, que no es demasiado. Bueno, Mucha gente lo puede hacer, todos nosotros. está bien, Durante dos 6 sesiones. meses. Es como dice, ¿cuál es lo mínimo mínimo? Digo, lo mínimo mínimo uno. Y lo mínimo ya que dos. Y ya lo que estaría súper bien, bien, tres. Pero dos está Tres. ahí en el punto ese que digo yo está bien, pero bueno, se puede mejorar a tres y bueno, siempre digo que Por supuesto. uno es mejor que nada. Exacto, ahí está. Pues en esta investigación consistía en 2 sesiones semanales durante 6 meses. Se evaluaron con escalas neuropsicológicas y resonancia magnética previamente a la intervención, a los 6 meses de este entrenamiento y después a los 18 meses, es decir, 12 meses después de los 6 meses de entrenamiento, ¿de acuerdo? Mm. Observaron que a los 18 meses de esta intervención, una vez ya se había acabado el entreno durante un año, observaron cambios neuroestructurales y funcionales asociados a una mejor cognición global
y una mejor función ejecutiva. Por ejemplo, vieron que había mayor activación del área del hipocampo, menor atrofia del hipocampo, mayores conexiones neuronales entre el hipocampo y otras áreas del cerebro, concluyendo que el ejercicio de fuerza preserva y protege el hipocampo en pacientes con Alzheimer, incluso un año después de haber finalizado este entrenamiento de 6 meses. Entonces se enfatizaba el papel que puede tener el ejercicio de fuerza como posible un potencial tratamiento complementario a lo que ya existe. Entonces me parece un resultado increíble. Es una pasada que tanto no habiendo hecho nada previamente del ejercicio físico, es decir, no has hecho nada en tu puñetera vida, pues porque lo que haya sido, eh, intervienes con el ejercicio de fuerza, te beneficia y aun parando después, sigues con los beneficios que has tenido. Por eso también hay investigaciones que dicen, todo lo que tú te lleves, te traigas, hecho ya, es un beneficio. Es decir, si tú hiciste ese Correcto. ejercicio de los 20 a los 30 años, porque bueno, pues estabas estudiando, tal, hiciste ese ejercicio, es que ese ejercicio que hiciste esos 10 años, tu cuerpo te lo guarda y es como si dijéramos un pequeño seguro de vida a largo plazo. Cuanto más tiempo alargue ese seguro de vida, mejor. Pero es que encima, si paro, todavía tengo beneficios. A mí me parece una pasada. Una pregunta, que ¿tiene ahí dividido cuántos hombres y cuántas mujeres tenías en el estudio? Pues no, no lo mencionaba. Tal vez seguramente lo explicaría en el apartado de resultados, pero Vale, no lo recuerdo, la porque verdad. sí que el Alzheimer es mayor en mujeres que en hombres. Entonces, yo, una de mis pasiones y de lo que me gusta es el ejercicio de fuerza en la mujer, con o sea, este beneficio que la mujer tiene ese, bueno, pues todavía ese pequeño temor a hacer fuerza, es que es decir, bueno, vale, pues para todos los beneficios que tiene además de lo que ya conocemos a nivel estructural, ¿no? De masa ósea, beneficio a Sí. nivel cardiovascular, además tenemos este preventivo, ¿no? Que sería el ejercicio a largo plazo en esta posible enfermedad en el caso de aparecer. ¿Vale? Que no lo... Y además que tenemos esa fase preclínica en la que no sabemos, que no da síntomas, esa fase preclínica de 15-20 años, que además el ejercicio de fuerza pues tiene estos beneficios en mejorar lo que es la atrofia del hipocampo, mejorar sus conexiones neuronales, mayor activación. Es impresionante, sí, sí. A mí, que, bueno, ahora voy a empezar, es que nunca es tarde, o sea, que da igual, tienes 40 años, empieza, tienes 50, empieza, tienes 60, empieza, tienes 70, empieza, o sea, empieza, no vemos ahí hasta que ves esa conclusión al final de que es que un año después, y fíjate que han sido 6 meses de intervención realmente, ¿no? Sí. Imagínate si a partir de los 70 empiezas a entrenar fuerza de manera progresiva, pautada y gradual, estás metiendo un chute de vida que no es tarde. O sea, si a mí me dicen ahora mismo, oye, ¿te gustaría vivir plenamente hasta los 80? Digo, sí, ¿dónde tengo que firmar? ¿Qué tengo que hacer? Exacto. Sí, sí. Y Bueno, además que no existe ninguna otra medicina que cumpla todos estos beneficios. No existe. este es Sí, el sí. estudio uno, ¿no? Estudio uno, sí. Vamos con el 2. El estudio 2 es un estudio del 2020 y también de la misma revista. Y bueno, en este caso estudiaron el papel del ejercicio de fuerza, pero a corto plazo, ¿de acuerdo? A nivel de neuroinflamación en pacientes con Alzheimer. Hasta ahora se han realizado pues, estudios tanto en humanos como en modelos animales en el que se muestran pues, beneficios del ejercicio físico en el cerebro. Pero muchos de estos estudios se basan en ejercicio aeróbico más que de fuerza. Los ejercicios de fuerza tienen la ventaja que además de mejorar la función cardiovascular, mejoran el músculo, que esto tiene este beneficio adicional, especialmente en los ancianos de cara a prevenir la sarcopenia. Entonces, el papel neuroprotector de los ejercicios de fuerza en pacientes con deterioro cognitivo no está aún bien determinado, se está estudiando. De hecho, todas estas investigaciones son del 2020-2021. Entonces, en esta investigación se evaluó si el ejercicio de fuerza a corto plazo
podía mejorar la función cognitiva y en modelos de ratones, hizo en ratones, con una lesión cognitiva. Entonces estudió una muestra de ratones con un protocolo de ejercicio de fuerza que tenían que subir unas escaleras con un peso, ¿de acuerdo? En este grupo de ratones se vio que a través de resonancia magnética pues mejoraron su rendimiento cognitivo comparado con un grupo control, ¿de acuerdo? Y redujeron pues en general la neuroinflamación, pero especialmente del córtex frontal y del hipocampo. También mejoraron la reducción de la acumulación de placas beta-amiloide y de proteína tau y mejoraron la plasticidad sináptica. Esto es un modelo en ratón, ¿de acuerdo? En el que se vio a corto plazo pues estas mejoras a nivel de plasticidad sináptica, a nivel de reducción de neuroinflamación en general, ¿de acuerdo? Que se vio en resonancia magnética. Concluyeron que los ejercicios de fuerza pueden representar una alternativa para retrasar la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Como he comentado, este tipo de investigación o este tipo de, digamos, de estudios sobre ejercicios de fuerza son muy, muy recientes y todavía se hacen muchos modelos animales, ¿de acuerdo? La mayoría de investigaciones son de este año o del anterior y aún se están descubriendo muchas cosas. En este caso, a diferencia del anterior, que era ver los efectos a largo plazo, este simplemente era ver cuál era el efecto a muy corto plazo de hacer ejercicio a nivel cerebral y también vieron pues que había a muy corto plazo pues esta mejora a nivel de depósitos de beta-amiloide, etcétera. Bueno, simplemente esto. Este es un poquito bueno, luego es extrapolar, pero Sí, yo con el de antes, y es que, a ver, yo creo no, pienso que no sé, o sea, es muy difícil que con las investigaciones que se van a hacer posteriores se encuentre algo negativo o en contra del ejercicio físico, porque es que en todas las investigaciones, todo el mundo. o sea, Sí, sí. todo es positivo. Sí, sí, Nos sí. preguntaba Max que el Alzheimer, eh, que había visto que el Alzheimer era considerada como la diabetes tipo 3. ¿A qué se debe esto? Pues yo no lo sé. Si lo No sabes había tú. escuchado esta expresión, la verdad, pero si se refiere a nivel de que es una enfermedad del estilo de vida o puede ser considerada una nueva enfermedad del estilo de vida, totalmente de acuerdo. Se ha visto, o como he explicado anteriormente, los factores modificables del estilo de vida, llevar unos hábitos saludables o evitar la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la obesidad, juegan un papel importantísimo en la prevención. Y también la estimulación cognitiva y las relaciones sociales son muy importantes en esta enfermedad de cara a la prevención. Entonces, sí, podría considerarse una enfermedad del estilo de vida, yo creo que sí. Sí, mira, yo que estoy aquí con el ordenador y lo he buscado rápidamente y sí que dice que puede haber una relación entre la diabetes tipo 1, la tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer. O sea, que es aquellos desencadenantes de la enfermedad de Alzheimer en personas con diabetes. O sea, que puede estar entrelazado, pero por lo que tú bien dices, no dejan de estar muy Ujú, relacionadas con el ujú, tipo de hábitos saludables o no saludables. claro. Muy bueno, Ujú. eso no lo sabía, pero siempre está Yo aquí tampoco lo he escuchado. la relación que hay entre la enfermedad de Alzheimer y la diabetes. Pero también sabemos que la intervención en diabetes, el ejercicio físico es brutal. A Sí, nivel es de evidente. nutrición también. Y si unimos las dos, pues Sí, vamos, ya, y la irreversible leche. con un estilo de vida saludable, de hecho. Sí, sí. Vale, Muy bien. habías dicho que el siguiente íbamos con esclerosis múltiple o Parkinson. Parkinson. Vale, el Parkinson, muy interesante también porque yo hace poco estuve viendo bastante con el tema del Parkinson y porque Ujú. tuve bueno, pues era un diagnóstico cercano que luego no fue y la verdad es que me metí bastante con el tema y es que era todo evidencias positivas. Ujú. Correcto. Nada, explicar un poco en qué consiste la enfermedad de Parkinson, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, afecta al sistema nervioso de manera progresiva. Entonces, se caracteriza por una pérdida o degeneración de las neuronas en un área muy concreta del cerebro que se llama sustancia negra. ¿De acuerdo? Lo explicaré un poco mejor. Esta pérdida de neuronas en esta zona
provoca que haya una falta de dopamina, porque estas neuronas que se encuentran en la sustancia negra son las encargadas de crear la dopamina. Entonces, esta falta de dopamina en el organismo es lo que, digamos, provoca esta alteración del movimiento, ya que la dopamina está, digamos, pues, tiene un papel en el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos normalmente son una bradicinesia, un enlentecimiento del movimiento por este déficit de dopamina, y también vemos como unos movimientos motores muy típicos que empiezan nuevamente en una extremidad, en la mano, un temblor en reposo, ¿de acuerdo? Entonces se produce esencialmente una pérdida de neuronas en la zona de la sustancia negra del cerebro, que se encuentra en el cerebro medio, y en la sustancia negra están las neuronas que producen la dopamina, ¿vale? Y la dopamina es el principal neurotransmisor, ¿de acuerdo?, implicado en el control motor. En el momento que surgen los primeros síntomas del Parkinson, ya se ha producido una muerte del 60% de las neuronas, 60% en la sustancia negra, ya se han perdido. O sea ¿De que acuerdo? iríamos, igual que antes, que no lo veíamos con el Alzheimer, aquí ya vamos tarde también. O sea, cuando aparece la Sí, sintomatología, ya vamos tarde. ya se han perdido la mayoría de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, correcto. Entonces, debido a estas alteraciones de la producción de dopamina, se alteran los ganglios basales. Los ganglios basales están modulados por la dopamina y tienen también un papel muy importante en la postura, el equilibrio y el movimiento. ¿Vale? Entonces, las personas con Parkinson van a tener temblor, dificultades en la postura y el equilibrio, lentitud de movimiento, bradicinesia, rigidez muscular, ¿de acuerdo? La marcha es muy típica, la marcha, la forma de Sí. andar de las Mm. personas con Parkinson es muy Como característica. pasos cortos, sí. Pasos muy cortitos, incluso se llegan a parar también, porque, pues eso, Ujú, no llega la información, porque realmente el neurotransmisor, ujú, que es la dopamina, no funciona. Entonces, es como ujú. que el cerebro manda la señal, pero no llegan donde tienen que llegar. Exacto. Bueno, hay varios factores implicados en su aparición que tienen que ver con la edad, factores genéticos y ambientales, pero aún no se ha acabado de determinar cuál es el papel o la carga de los factores ambientales también como se ha determinado en el Alzheimer. ¿De acuerdo? Esto sería un poco la primera introducción del Parkinson. Ya tengo dos estudios Venga, también. vamos con ellos. ¿De Vale. qué años son estos? ¿También recientes? Los dos también son del 2020. Genial. Cuanto más recientes, mejor. Sí. Bueno, básicamente el primero es una revisión, ¿de acuerdo? Guay. Que estudia el papel del factor neurotrófico derivado del cerebro, las neurotrofinas, que iré mencionando después, que son súper importantes, las neurotrofinas, ¿de acuerdo? Este factor neurotrófico derivado del cerebro estudiaron como posible agente terapéutico en enfermedad de Parkinson. Este factor neurotrófico promueve la neuroprotección y la neuroregeneración. Tanto en modelos animales con enfermedad que emulan la enfermedad de Parkinson, estos factores de crecimiento preservan la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, mejorando el movimiento. Por ahora, además, el tratamiento que existe farmacológico se centra en controlar los síntomas estos síntomas de temblor, rigidez, pero la efectividad de estos tratamientos disminuye a medida que progresa la enfermedad. Es por esto que pues, es necesario pues, tener nuevas aproximaciones terapéuticas. Y se ha determinado, se ha objetivado que en pacientes con Parkinson hay unos menores niveles de este factor neurotrófico del cerebro, ¿de acuerdo? En pacientes con Parkinson tienen un menor nivel de neurotrofinas, ¿vale? A nivel de la sustancia negra. Se ha postulado que este factor neurotrófico del cerebro podría ser una diana terapéutica, ¿vale? Súper interesante. Se intentó, de hecho, administrar el factor neurotrófico de manera exógena,
pero estos pacientes no mejoraron. Tampoco mejoraron con terapia génica, sobreexpresando los genes implicados en la vía del factor neurotrófico. No vieron resultados concluyentes. Pero los estudios realizados con animales hasta ahora revelan que el ejercicio físico aumenta los niveles de neurotrofinas, como bien sabemos, y aumentan la expresión de una vía, digamos, de una vía de citoquinas o de una cascada, digamos, una cascada, a ver cómo lo explico, eh, aumentan digamos, la vía de unas citoquinas en las que están implicadas, bueno, tienen unos nombres extraños, pero en resumen, lo que se ha visto, lo Vale, que se ha vamos a evidenciado, decir que las citoquinas así son como unas proteínas pequeñitas, ¿no? Que andan por ahí sí, y que son importantes en el crecimiento de otras células, ¿vale? Es que, sí, tío, por si alguien, sí, esas son las citoquinas. sí, Entonces, es un poco difícil de explicar porque tienen un papel súper importante en todo el organismo y activan cascadas de mensajes, digamos, y pueden sobreexpresar determinados genes, ¿vale? Y aquí en esta en concreto, el ejercicio físico aumenta los niveles de neurotrofinas y estos niveles de neurotrofinas aumentan la expresión por una vía, por una cascada de citoquinas de genes relacionados con la proliferación, la supervivencia y la respuesta inflamatoria de las neuronas, inhibiendo una respuesta de neurodegeneración. Todo esto con el con ejercicio el físico. ejercicio físico. Entonces, el ejercicio físico aumenta estos niveles de neurotrofinas que hace una cascada de respuesta a nivel de citoquinas que lo que hace es sobreexpresar unos genes que tienen que ver con la proliferación, supervivencia y la no inflamación neuronal. ¿De acuerdo? Un poco sería este resumen. Eh, Eso es en ejemplos con animales. Este fue un estudio que se hizo con animales, exacto. Es una revisión, de hecho, y explican diferentes investigaciones y un poco concluye pues que la revisión se evidenció pues que había el ejercicio provocaba un incremento de los niveles de neurotrofinas, que esto lo sabemos, y que tiene pues este efecto neuroprotector y puede ser considerado un tratamiento complementario en pacientes con Parkinson. Todo es súper nuevo e innovador y todavía no hay mucha investigación que hacer aún. Pero la verdad es que los resultados son muy, muy prometedores y realmente impresionantes. Pero, vamos, que como todo, es que es una pasada. Al fin y al cabo, todo lo que desencadena el Sí, ejercicio físico a nivel de respuesta celular va a tener beneficios eh, en todo el organismo en general. Con lo cual, si tenemos sí, algún sí. tipo de patología, bien que Ujú. esté por desarrollar, bien que vaya a aparecer, o en primeros estadios, todo ese chorro de cosas que pasan dentro del cuerpo a través del ejercicio va a beneficiar de muchas maneras. O sea, que es que Sí, sí, el exacto. estudio de la polipil, ¿no? De la polipastilla, que es el ejercicio físico, es lo que viene a decir. Hay tanta cantidad de agentes favorecedores con respecto a un montón de patologías que yo creo que es una cosa súper global, ¿sabes? O sea, es como Ujú. Exacto. el bálsamo maravilloso. Totalmente. Tenemos aquí la píldora mágica y Y no sí, la sí, usamos. Sí que no la usamos. con el Parkinson, que no lo había visto, lo vi hace, no llega a un mes, que estaban investigando a través de la electroestimulación o Mm, electroterapia cerebral profunda. Y es un vídeo que vi que es súper ya se hace, sí. es muy impactante cómo está la persona pues con unos temblores Mm, que no puede coger ni un vaso de agua y en cuanto le activan el módulo que tiene implantado, hostia, que puede coger el vaso de agua, es es impresionante. impresionante. Ahí sí Sí, que es verdad que es una intervención a través de una cirugía y implantando sí, un electrodo en una zona concreta del cerebro. Pero si eso ya es una intervención directa con alto grado de, de la enfermedad avanzada exacto. ya. Si Sí, pudiéramos exacto. Sí. conseguir eso, prevenirlo con el ejercicio y toda esa serie bueno, pues de hábitos
positivos y saludables, pues sería la leche. Aunque bueno, Pues mira, exacto. Justamente la próxima investigación trata un poco de esto que has pues mencionado, venga, vamos sobre... con ello. Sí. También es del 2020, entonces explica que la debilidad muscular y el enlentecimiento motor son los síntomas más comunes en el Parkinson y se asocian pues a una disminución de la capacidad funcional de estos pacientes con aumento de riesgo de caídas y una reducción global de su calidad de vida. Entonces, estudios recientes señalan que el entrenamiento de fuerza progresivo puede ser un método efectivo para controlar y reducir estos síntomas de bradicinesia y de debilidad muscular, incrementando las posibilidades de tratar pues, mejor esta enfermedad. Aunque hay pocos estudios que han investigado el entrenamiento de fuerza y sus efectos a corto plazo en esta enfermedad aún hay pocos. Por este motivo, en este estudio se intentó averiguar cuáles eran los efectos a corto plazo del entrenamiento de fuerza progresivo en personas con Parkinson, un nivel leve a moderado, con el objetivo pues, de entender mejor esta enfermedad como un potencial uso de tratamiento complementario. Entonces, se incluyeron 40 pacientes con Parkinson y se dividieron simplemente en dos grupos, grupo control y grupo de intervención, en el que se realizaron un entrenamiento de fuerza, nuevamente 2 veces por semana, nueve semanas. O sea, ¿De que es, acuerdo? Entonces, simplemente pues evaluaron con escalas, diferentes escalas, pues la bradicinesia, que es el lentecimiento motor, con un walking test, evaluaron el tiempo de levantarse de una silla entre un grupo y otro y vieron básicamente pues, que los resultados estadísticamente eran significativos entre el grupo de intervención y el grupo control. Entonces, esto lo que indica es que en tan solo 9 semanas de ejercicio de fuerza progresivo se redujo la bradicinesia y se mejoró la capacidad funcional en pacientes con Parkinson de grado leve a moderado. Y estos hallazgos refuerzan este tipo de ejercicio como un importante componente pues, en los programas de tratamiento en pacientes con Parkinson. Y ya está. aquí ya estamos hablando También de impresionante. intervención directa, ya sí que es verdad que es leve y moderado, porque el estadio avanzado es muy, muy, muy agudo. Entonces ahí yo me imagino que es mucho más complicado, de hecho, conseguir una coordinación a nivel muscular. Pero sobre Sí, todo es muy importante con el tema de las caídas en esta primera fase, la fase, vamos a decir, la leve, porque si yo tengo ujú, mi capacidad muscular, la tengo potenciada por un entrenamiento de fuerza, voy a ser capaz de, primero, de reaccionar más rápido a una caída, a un tropiezo, a lo que sea, mi músculo está más fuerte para poder soportar ese pequeño impacto. exacto, Y luego una cosa muy importante, si me he caído, poder levantarme del suelo totalmente. Sí, si sí, no me he sí, sí. causado ninguna fractura ni nada que me impida moverme realmente, puedo ser capaz de mover mi propio peso, empujarme o agarrarme algo y hacer fuerza para poder subirme. Si yo no tengo un músculo lo suficientemente fuerte para hacer Ujú, eso, el problema es que te encuentras con personas que se quedan en el suelo porque no son capaces de levantarse. Y eso es lo más exacto. importante, lograr Ujú, esa funcionalidad de poder llegar, por ejemplo, a un sofá y desde un sofá hacer realmente es un fondo, que es un empuje, poder ponerme ahí, porque lo he estado trabajando previamente y ujú. mis músculos son capaces de ejercer esa fuerza y de por lo menos levantarme. Y ya, pues oye, pues llamar por teléfono para pedir ayuda o una asistencia. Claro, y eso tiene un papel fundamental en la autonomía de las personas. Exacto, Ujú. exacto. Sí, sí, correcto. Pues por ahora vamos Bueno, dos de dos, ¿no? Vamos bien, quiere decir que vamos dos de dos. Vamos a por la tercera. Ahora sí, vamos la con esclerosis múltiple solo he añadido un artículo. vale, esclerosis múltiple. Muy bien. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Porque esta es bastante complicadilla Vale, también. vale. Con la última parte seré un poco más breve y simplemente explicar que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Del sistema nervioso que afecta cerebro, médula espinal. En esta hay una lesión de la vaina de mielina, que es la vaina protectora, la capa protectora que envuelve las neuronas y protege las células nerviosas.
La esclerosis múltiple es mucho más frecuente en mujeres y se suele diagnosticar entre los 20 y los 40 años, aunque puede aparecer en cualquier edad. Entonces, en la esclerosis múltiple, básicamente, se produce un daño inflamatorio en la mielina, ¿de acuerdo? Que es esta cubierta protectora que rodea las neuronas. Y cuando esta cubierta, esta mielina, se daña, los impulsos nerviosos no se pueden realizar, disminuyen o se detienen, ¿de acuerdo? Este daño en la mielina es inflamatorio y la inflamación ocurre por las propias células inmunes de nuestro propio cuerpo que atacan al sistema nervioso. Esto puede ocurrir en cualquier zona del cerebro, del nervio óptico o de la médula espinal, por lo que los síntomas son totalmente variables de una persona a otra. Una persona puede tener un brote de esclerosis y tener parálisis, o otra persona puede tener una ceguera, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces cursa, normalmente hay diferentes tipos, pero suele cursar a brotes. En el brote agudo se suele tratar con corticoides, que lo que hace es desinflamar, y en algunos casos quedan secuelas y en otros hay recuperación, depende de los casos. Básicamente lo que ocurre es que los linfocitos T, que es un tipo de célula de las defensas, digamos, eh, los linfocitos T se dividen en CD4 y CD8. Los CD4 migran de los vasos sanguíneos al cerebro. Es decir, que nosotros creamos estas células, digamos, estas defensas, esta respuesta inmune, se segrega en el torrente sanguíneo y va hacia el cerebro, ¿de acuerdo? Y aquí es donde se produce esta reacción inflamatoria de la vaina de mielina. Ya son Un los poco este sería propios, el así un resumen. poco diciendo que serían los propios linfocitos los que nos están causando ese daño a nivel de melina. Correcto, A la propia melina. O sea, correcto. es Sí. como que están donde no tienen que estar, se han liado y dicen, uy, pues esto no tiene que estar aquí. Y han atacado a quien Se no tiene. piensan que están sufriendo un ataque y entonces van a defender, ¿no? Y el cuerpo se equivoca y está, digamos, atacando algo que no es una bacteria o un Exacto, se virus, está algo, atacando a él mismo. es algo, sí, es un poco el mecanismo que ocurre en las alergias también, ¿de acuerdo? Pero esto ocurre en el cerebro. Entonces, nada, simplemente mencionar un pequeño artículo que este es de agosto del 2021. Voy a ser muy breve ya para no O sea, aburrir mucho. este es de antes de ayer. Sí, este es de agosto del 2021. Básicamente estudiaron efectos combinados del ejercicio de fuerza en ya mujeres con esclerosis múltiple. ¿De acuerdo? La hipótesis era que el entrenamiento de fuerza podría mejorar pues, la fuerza muscular, la fatiga, la depresión y la calidad de vida global en personas con esclerosis múltiple. Un poco lo que ya hemos comentado con el caso del Parkinson, ¿eh? Entonces, bueno, se dividieron en dos grupos también, un grupo experimental y un grupo control. Y el grupo experimental entrenó también 2 veces por semana durante 12 semanas, ¿de acuerdo? Y después paró de entrenar y se volvió a estudiar después, a valorar 12 semanas después de entrenar. Ujú. Entonces, los dos grupos fueron evaluados antes, a las 12 semanas del entreno y posteriormente a las 12 semanas de no entrenar. ¿Vale? Y se valoraron pues estas variables: fuerza muscular, fatiga, depresión, calidad de vida en estas mujeres con esclerosis múltiple. Y básicamente, pues como podéis esperar, los resultados fueron significativos en el grupo experimental, con una mayor contracción isométrica máxima en el grupo de intervención en comparación con el grupo control, tanto a las 12 semanas de entrenamiento como a las 12 semanas de haber parado de entrenar. Es decir, estos cambios persistieron después. Y se encontraron pues todos estos resultados en calidad de vida, en fatiga, o sea, mejoraron en todas estas variables, ¿de acuerdo? Solo con 2 entrenamientos por semana durante 12 semanas. Fíjate que, Básicamente concluyeron pues que el ejercicio combinado, este ejercicio de fuerza progresivo, previene el deterioro de la función muscular, mejora la calidad de vida y el bienestar de las personas con esclerosis múltiple, que es un poco
lo que ya hemos venido diciendo. Qué sorpresa. No me lo esperaba. O sea, todo lo que he leído y todo lo que un poco he presentado va muy en consonancia de lo mismo. Los beneficios del entrenamiento de fuerza, la activación de las neurotrofinas, todo el torrente, digamos, de citoquinas que esto provoca en el cerebro, la activación de determinada respuesta genética que promueve pues, la proliferación y la preservación neuronal. Bueno, todo va muy en consonancia y mejora en todas estas enfermedades neurodegenerativas que he querido presentar hoy. Claro, Así luego que realmente, pues bueno, o sea, ahí tenemos, la verdad, son unos datos que son súper esperanzadores, pero claro, hay que luego analizar la situación de cada uno. Tú imagínate que estás con un brote, pues, el que sea, y claro, pues lo que menos seguro que te apetece es hacer ejercicio. Pero bueno, no es el sí, momento más ideal, hay que aprovechar cuando no tienes un brote o hay que aprovechar antes de que aparezca todo esto, ¿no? Es decir, yo me voy a exacto. empezar a tomar la medicina muchísimo antes de que aparezca la enfermedad y es una manera de prevenir o, como había dicho antes, de retrasar esas apariciones. Si, si sabemos muy bien qué tenemos que hacer, te voy a proponer dos ejemplos ahora, ¿vale? Ujú, Porque en cuanto a hábitos de vida, seguro que nos vas a dar ahí algunas pautillas que puedan realmente ayudar a la gente a cómo hacerlo, porque yo me lo encuentro en el día a día ujú, bueno, claro, pues las personas que tienen ya muy interiorizado el ejercicio físico, pues es como un hábito, o sea, igual que el comer o el lavarse los dientes por la mañana o después de hacer cada exacto. comida. Pero el problema es que Ujú, tenemos esas personas, y te voy a poner dos ejemplos. Yo, que me acabas de contar todo esto, es que no hago nada, no me gusta el ejercicio, pero como me has contado todo esto, me quiero poner ya. ¿Qué ujú, harías para que yo realmente me pueda ir poquito a poco entrando como un hábito en mi vida? Ese ejercicio, ujú, el claro, ejercicio de fuerza concretamente, que encima me ujú, aburre un montón, que es que odio la sala, se me aburre. El hecho de acercarme a una sala me da alergia. ¿Cómo podemos convencer a una persona vale, con todos estos beneficios de que realmente, coño, es que tienes que hacer esto que te va a beneficiar? Y estamos hablando ujú, de 2 días a la semana, que la ujú, intervención que hemos visto son 2 días a la semana. sí, sí, O sea, que correcto. ¿cómo podemos Sí, sí. hacerlo? Ese es un ejemplo. Y luego, el otro que te voy a poner es, yo soy un motivado de la vida y ahora he visto este ejemplo que me ha dicho y mañana voy a entrenar. Y este mes entreno. Pero luego es que me surge que tengo que ir a coger esto, el Ujú. trabajo, es que no sé qué, y vuelvo a abandonar. ¿Vale? Te voy a poner Es muy habitual, esas dos sí. situaciones, ¿vale? Alguien que no ha hecho nada, Ujú, pero queremos que se vaya enganchando, y alguien que sí, que es una montaña rusa, ¿vale? Empiezo, lo dejo. ¿Cómo ujú. podemos intervenir en esos Vale. dos casos? Vale, perfecto. Pues sí, lo que me preguntas es un poco el ejemplo paradigmático de lo que ocurre. La persona sedentaria que no hace nada y la persona que lo ha intentado muchas veces pero siempre lo acaba dejando. Entonces, la persona sedentaria que quiere iniciarse un poco en el ejercicio físico, lo más importante es empezar poco a poco. Es decir, no iniciar o empezar con una meta extraordinaria muy alejada de la realidad, porque esto a la larga nos desmotiva y lo acabamos dejando. Lo más importante es proponernos metas muy cercanas y muy fáciles de cumplir, que en nuestro día a día, en nuestra rutina diaria, ya conlleven una facilidad muy grande para poderlo cumplir. Por ejemplo, me invento, estoy en el trabajo 8 horas sentada sí o sí, no cuesta nada cada hora hacer 1 minuto de sentadillas, por ejemplo, en el mismo lugar de la oficina. Y esto significa que cada 8 horas voy a hacer 1 minuto de sentadillas. 8 minutos al día son 8 minutos de sentadillas en el día, 5 días a la semana. Todo esto es mucho mejor que nada. Y esto es un poco el inicio de ir progresando poco a poco.
el incorporar esta actividad es un poco, la idea es un poco incorporar el hábito a través de la repetición, ¿de acuerdo? Con algo muy sencillo, que no tienes que hacer nada, ni desplazarte, ni romper con tu vida cotidiana. Esto es muy importante. Simplemente estás en el mismo sitio que siempre y te tienes que levantar un minuto y hacer sentadillas un minuto. No tienes que hacer nada, nada más, súper fácil de cumplir. Entonces es muy importante empezar con cosas muy realistas que cuesten muy poquito esfuerzo y que sean nada, un minuto, dos minutos. Empezar luego con 5 minutos en casa de hacer pues determinados ejercicios, si es posible, con música motivante que nos encante, para que eso también refuerce y sea una gratificación porque no repetimos aquellos hábitos que no son gratificantes para nosotros. Entonces es importante pues, relacionarlo pues, con alguna música que nos guste o hacerlo con alguien que un poco pues, nos motive también estar el hacer esa actividad con alguien, por ejemplo. Me río porque eso que has dicho se lo pongo yo muchas veces de ejemplo a las personas que entrenan conmigo, que les digo, porque dice, aquí venimos a sufrir. Digo, a ver, digo, a sufrir no, digo, tómatelo como algo positivo. Digo, es que si tú entras aquí y te imaginas a un tipo dándote con un látigo, al final no repites, ¿sabes? Exacto. Hay que buscar aquellas cosas positivas. Es como, vengo a sufrir. El que el ir a entrenar se relaciona con el sufrir. No, hay que Claro. venir a disfrutar. ¿Que es una manera Ujú. de disfrutar un poquito masoquista? Bueno, pues lo mismo sí, porque bueno, sabes que genera un poquito de dolor el ejercicio, ¿vale? Pero de primeras, cuando viene alguien, yo intento que esa persona el primer día salga entero lo máximo posible o entera y al día Ujú. siguiente ojalá tenga las mínimas agujetas posibles porque Claro, exacto. genera, es decir, bueno, oye, no estoy tan Ujú. mal, voy a volver. Si tú vas a un sitio y al día siguiente no te puedes ni mover, estás hecho unos zorros porque te han metido una paliza en el día anterior, habrá gente que dirá, yo no vuelvo, o sea, no vuelvo para Ujú. pasarlo así de mal. Exacto, Entonces totalmente. hay Ujú. que meterlo de esa manera, pues con refuerzos positivos. La idea de la música está muy bien. Yo Ujú. también digo que el entrenar en casa te da esas cositas buenas, decir, oye, mira, puedo entrenar con la música que me gusta, no hace Ujú. falta que me ande cambiando. Entonces, para empezar poquito a poco, de ese minuto en la oficina, esos 5 minutos en casa, luego a lo mejor empezamos con un plan más estructurado en casa y ya, oye, poco a poco voy haciendo ejercicio, más adelante lo mismo, pues oye, pues ya me voy a hacer mis 2 días al gimnasio. Exacto. Vale, y Exacto, la idea es eso, que las personas sedentarias un poco se enganchen a esta rutina o creen esta rutina y este hábito nuevo. Pero hay que empezar por poco, porque si uno empieza por mucho y no le gusta en realidad, pues se desmotiva por el camino y lo va a dejar. Entonces hay que tener unas metas que sean realistas y empezar poquito a poquito, ir creando el hábito y después ir progresando. nos ponemos en el otro escenario. Ahora yo con De eso que me has acuerdo. contado, es que yo voy a mañana, yo ya voy mañana, o sea, y pasado, pero de repente me empiezan a salir cosas que es que lo dejo. Esto yo creo que es de lo más habitual, no sé Sí, si en tu, sí, ¿verdad? sí, sí. Pero yo, a ver, con mis clientes no, la verdad es que no, pero sí que cuando he trabajado en centros deportivos es lo más habitual. ¿Ves? Además, ves los meses, pero así, pleno. O sea, esto es muy estacional. Eh, Tienes las estaciones de los meses fuertes en los que todo el mundo se apunta al gimnasio y luego tienes los meses en los que todos los que se han apuntado se te quedan un 10%, Ujú. abandonan Claro, el otro 90%. Pero sabes que sí, claro. yo me ha pasado en sitios no muy grandes que es un flujo de gente, dices tú, es que no es gente nueva, es gente que ya estuvo, ya vino, pero no se ha mantenido. Ujú, Es gente que ya ha ujú, estado, ya ha venido a entrenar, pero por el ujú. motivo que sea, lo ha dejado y lo dejan y lo vuelven a coger, lo dejan y lo vuelven Y a luego, coger. ujú, ¿Cómo podemos hacer que ujú, ese hábito no se ujú, abandone tan fácilmente? A lo mejor no ujú, mantenerlo, pues oye, yo voy 5 días, pero es que ujú, no pueden los 5. Bueno, a lo mejor sería ujú. decir, bueno, pues vete 2. Pero es que hay gente que dice, o voy los 5 o no voy. Claro, claro. Esto tiene que ver con dos elementos, ¿de acuerdo? Uno es encontrar la motivación interna. Muchas veces, esto que explicas de que uno en el gimnasio se observa que hay como épocas de mayor flujo y menos,
A veces la motivación externa, es decir, pues queremos para el verano tener cierto físico, es una, digamos, el principal impulsor de que vayamos al gimnasio. Esto es una motivación externa. La motivación externa no dura, ¿de acuerdo? Y es muy probable que la motivación externa no sea suficientemente motivante, no sea realmente un motor para mantener esta rutina en el tiempo. Entonces es muy importante reflexionar sobre realmente qué queremos, por qué queremos estar más sanos, por qué queremos ejercitarnos, por qué queremos tener más músculo, reflexionar en profundidad sobre cuáles son nuestras razones. También puede ayudar, por ejemplo, imaginarte cómo quieres que sea tu vida en los últimos 10 años de tu existencia. ¿Quieres que sea una vida pues haciendo tus caminatas y teniendo un cierto nivel de actividad, por supuesto? ¿O quieres que sean unos últimos años de tu vida en el que seas dependiente y te tengan que cuidar? Lo que estoy haciendo ahora, que inclina la balanza hacia lo primero o hacia lo segundo, que es lo más probable si continúo tal cual que acabe haciendo o que acabe mi vida, hacia una, digamos, independencia y autonomía o hacia una persona dependiente. Eso también nos puede servir como motivación interna, pues para que en los momentos de menos, de más, de inflexión o de menos motivación persistamos en el hábito. Muy Pues importante encontrar esta motivación interna, este propósito, digamos. eso Este es un es muy elemento. importante y además, no sé creo que fue el año pasado, yo tengo dos anuncios de publicidad, uno de un sistema de seguros, creo, de salud, que van ponen dos imágenes superpuestas una a la otra, mientras que en una va una persona pues que va en silla de ruedas, está en el otro lado está una persona totalmente autónoma que hace su ejercicio y tal. Y otra que fue el año pasado es de un señorín que se levanta todos los días para mover una mancuerna. Todos los días y todos es una kettlebell. No sé si le viste ese anuncio. Y esos Me suena, son me los suena que, un a poco, ver, sí. si la gente, yo digo, mira, si tú no reaccionas a eso, eh, ya no sabe uno cómo puede hacer que la gente se enganche. Pues el abuelillo lo que quería era, cuando venía la nieta, elevar a su nieta para arriba. Entonces, lo que fue es entrenando durante todo el año, Ah, sí, levantando, sí, sí. levantando la kettlebell, que al principio no era capaz de moverla y al final la mueve y es capaz de coger a tu nieta. Es decir, ¿quieres llegar a poder levantar a tu nieto o quieres que tu nieto vea a una persona que no es capaz ni de jugar con él? Yo para mí eso me parece súper, vamos, si ya no atiendes a eso, Sí. ¿cómo puedes Muy llegar a buen una ejemplo, persona que sí. no puedes atender ya? Decir, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres acabar? ¿Cómo quieres disfrutar de Exacto. tus últimos años de vida? Ya no es el ahora, el Exacto. quiero conseguir estar más guapo, más guapa, quiero lucir palmito en el Ujú, verano, que eso es ahora, que eso es efímero, ujú, eso pasa. Pero ¿a dónde queremos ujú. llegar? Correcto. ¿A dónde queremos llegar? Porque claro, Exacto. a la gente a lo mejor le hablas de un futuro tan lejano que dice, "Bah, si eso, Claro. bueno, es que a mí no me va a pasar, o cuando llegue, ya, pero es que, enganchando con lo que hemos visto, es que a lo mejor ya te está pasando. Y de Ujú, aquí en 15 exacto. años, de repente, pues empiezas a ver que se te olvidan las cosas, o empiezas a ver alguna cosa que andas peor, te mueves peor, y pues hemos visto que ya es tarde. Totalmente de acuerdo, sí. Es una cuestión de compromiso con uno mismo y con la gente que te rodea, con tu familia, porque es la que acabará cuidándote si pierdes autonomía. Entonces también es pensar en los demás. Sí, sí, no es solo por ti, sino también por tus familiares las personas que están cerca de ti. Y yo Sí, creo sí. que eso, el trabajar en los hábitos, no deja de ser un entrenamiento. O sea, eso hay Ujú. que, tienes que coger a alguien, pues en este caso nos has dado unas pautitas, así como digo yo, nos has dado el aperitivo, pero hay que trabajar con ello. O sea, Sí, crear un hábito no es llegar exacto. los 21 días estos maravillosos que nos decían, ¿no? Sino que crear un hábito conlleva, pues, Conlleva meses, un sí. trabajo, alguien Sí, que te ayude, que te diga qué tienes que exacto. hacer, cómo tienes que seguir haciendo, pues igual que un entrenamiento, tienes que tener a una persona que te programe, que entrene, que tal, pues en este caso para desarrollar esos hábitos,
pues alguien que te ayude en esa consecución y que realmente Sí. te dé esas pautas para que, oye, crear esos hábitos y que al final pues sea, oye, pues como levantarse y ponerse las zapatillas y ir a entrenar. Ujú. Sí, la verdad es que el mundo de los hábitos es todo un mundo y es importante conocerlo para poder cambiarlo y poder adquirir nuevos hábitos saludables y mantenerlos en el tiempo. Es importante pues conocer, digamos, pues los componentes de un hábito, cuáles son las señales que me hacen que pique algo o que haga cierta conducta que es poco saludable. Es importante pues trabajar la conciencia en estos momentos para no caer en ese hábito que no queremos, en el que no queremos caer. Entonces sí que es verdad que trabajarlo de una manera más estructurada pueda aumentar pues el éxito y es un poco mi intención a nivel de difusión de hábitos de vida saludable. Me encantaría también crear una comunidad de personas interesadas en mejorar y mantener hábitos saludables. De hecho, está comprobado que hacer cambios en comunidad aumenta las probabilidades de adherencia, así que me El, encantaría crear una comunidad pues, el interesada. contarlo, bueno, pues eso está además, Exacto, contarlo a alguien. está Sí, sí, muy, muy estudiado que el contarlo, exacto. por ejemplo, el tema de nutrición, el compartir tu he comido esto o todas esas cosas, el Correcto, refuerzo sí. también, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy en el ejercicio que lleva mucho el tema de comunidad, pues ahora mismo es el CrossFit, ¿no? Ese rollo de comunidad y vamos a entrenar todos, pero por ejemplo, Les Mills, ellos son los que hacen programas de ejercicio como el Body Pan, el Body Combat y tal, ellos también están en el concepto de tribu, ¿no? O sea, somos los que hacemos el Body Pan, somos los que hacemos el Body Combat y entrenamos esto juntos y lo hacemos juntos, con lo cual, oye, joder, ¿cómo no vas a venir hoy y tal? Y uno tira de otro y eso ayuda mucho, el Sí, la generar. pertenencia del grupo, sí, sí, correcto. Pues oye, yo agradezco mucho que hayas dedicado esta hora a contarnos todo lo que nos has contado. ¿Cómo resumiríamos así en un par de frases el directo de hoy? ¿Cómo lo podríamos resumir? Bueno, nada, hemos hecho un repaso a nivel de investigación, la última investigación científica, y hemos visto la evidencia de los beneficios del entrenamiento de fuerza en enfermedades neurodegenerativas y la importancia entonces de incorporar a nuestras vidas este tipo de entrenamiento como herramienta de prevención de este tipo de enfermedades. Así que es súper importante. Y finalmente, si hay alguien interesado en mejorar sus hábitos de vida y en adherirse y ser constante o conoce a algún familiar interesado que le iría bien, que me escriba un mensaje directo. Y Pues muchas gracias por la invitación. nada, a ti, Idoya. Pues nada, que oye, los que habéis estado en el directo, la verdad es que Idoya ha empezado hace poquito con el tema de Instagram, pero yo que la sigo desde hace poco, sube un contenido que es brutal, o sea, que es una pasada lo que estás ahí creando y yo creo que vas a crear una comunidad de gente con hábitos saludables muy, muy potente, ¿eh? Yo, vamos, porque es que Me encantaría. estás a tope. Yo la gente que ha estado, no sé qué hacéis, que no la estáis siguiendo ya, y lo que ha dicho ella, bueno, pues seguro que ella os puede ayudar o alguien que necesitéis ayuda, os ponéis en contacto con ella y, oye, que os cuente cómo os puede echar una mano. Y yo nada más que agradecerte este tiempo Muchas que has gracias. dedicado, que sé que has dedicado un rato a prepararte el directo de hoy. Sí, muchas gracias a las personas que se han quedado hasta el final y que habéis hecho, pues habéis puesto estos comentarios. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. No creo que haya ninguna preguntilla más, ¿no? No sé si hay alguien más, se me ha pasado. No me ha parecido ver ninguna pregunta, pero bueno, en todo caso, Nos podéis preguntar a Idoya o a mí si tenéis alguna dudilla, pues oye, ahí estamos los dos dispuestos a solucionarlas si sabemos. Muchas gracias, muy Idoya. bien. Un placer. Muchas gracias, Chao que a vaya todos. bien. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.